Bienvenidas y bienvenidos a OOTO, la investigación fuera de la oficina sobre la autorrealización de la salud personal. Esta vez vamos a analizar estar en la zona con el método 369 y el estado de flujo. Hola, ¿qué tal? Fíjate que es una combinación fascinante la que vamos a explorar hoy. Sí, ¿verdad? Porque por un lado tienes una técnica de manifestación que roza casi lo espiritual, ¿no? Popularizada por esta fascinación de Nikola Tesla con ciertos números. Ajá. Y por el otro, tienes un estado de rendimiento mental máximo que está súper documentado por la psicología. Parecen, pues, mundos completamente opuestos. Exacto, y justo ahí está lo interesante, ¿no? Encontrar ese puente, esa conexión entre los dos. De acuerdo. Hoy vamos a ver, qué es realmente el método 369, o sea, más allá del mito de Tesla, y por qué parece que la emoción es su verdadero motor. Y luego nos meteremos de lleno en la neurociencia del estado de flujo, o esto de estar en la zona, para entender qué pasa en el cerebro cuando llegamos a ese punto. Claro, y lo más importante, vamos a intentar atar los cabos. La gran pregunta es, ¿cómo es que estas dos prácticas, una que es de pura intención y otra de pura acción, cómo se pueden combinar para afectar nuestra salud, tanto mental como física? Sí, esa es la pregunta clave. Y veremos si esa sinergia es real y cómo podríamos aplicarla en el día a día para mejorar nuestro bienestar e incluso ver si tiene que ver con la recuperación de condiciones como la hipertensión. Me parece perfecto. Empecemos por el principio, el método 369. Mucha gente cuando lo oye piensa inmediatamente en la famosa frase de Tesla. Sí, la de si tan solo conocieras la magnificencia del 3, el 6 y el 9. Esa misma, en tendrías la llave del universo. Pero, a ver, más allá de toda esa mística, ¿en qué consiste la técnica así, en la práctica? Pues mira, en su forma más popular, es un ritual de escritura bastante estructurado. Ok, La base es que eliges una afirmación, una frase muy clara en tiempo presente de algo que quieres manifestar, atraer a tu vida. entiendo. Y el método te dice que le escribas con una cadencia muy específica, 3 veces en la mañana justo al despertar, Ujú. 6 veces a mediodía y luego 9 veces por la noche justo antes de dormir. La idea es, mantener esa intención activa durante todo el día. Claro, entiendo el poder de la repetición para reprogramar la mente. Es un principio básico de la neuroplasticidad. Exacto. Pero me imagino que no es solo eso, ¿o sí? Porque una de las fuentes que revisamos insiste, y me parece que esto es crucial, que el ingrediente secreto no es la pluma, sino la emoción. Totalmente. Cuenta la experiencia de alguien que al principio no le funcionaba para nada, lo trataba como una tarea, algo mecánico. Y el cambio vino cuando dejó de solo escribir la afirmación y empezó a sentirla, a visualizarla como si ya fuera real. Es que ese es el núcleo del asunto. Sin esa carga emocional es solo caligrafía, ¿no? Exacto. Psicológicamente lo que intentas hacer es alinear tu mente consciente con la subconsciente. La repetición, digamos, crea el caminito neuronal, pero la emoción es la energía que lo hace profundo. Me gusta esa idea. Es la diferencia entre ver un mapa y sentir el sol en la cara cuando ya llegaste al destino. Claro. Ahora, una visión más escéptica te diría que esto es, un efecto placebo muy sofisticado o un simple ejercicio de enfoque. Y es una crítica válida, pero incluso si fuera un placebo, ¿no es eso increíblemente poderoso? Bueno, sí. O sea, el efecto placebo demuestra que la pura creencia, la expectativa, puede generar cambios físicos reales. Llamarlo placebo no le quita poder. Al contrario, subraya lo increíble que es la mente. El método sería entonces una estructura para dirigir esa creencia. Estoy de acuerdo. Y para la gente que necesita algo más físico, más tangible, una de las fuentes propone una variante muy curiosa, la técnica del vaso de agua. ¿Esa cómo es? Escribes tu intención en un papel, pones un vaso con agua encima, un ratito, y luego, mientras te concentras en la afirmación, te bebes el agua. Es como si simbólicamente te estuvieras, tomando tu intención. La integras. Qué interesante. Es un ritual que hace tangible algo que es abstracto. Exacto. Oye, y lo que me parece más brillante, y donde creo que ya empieza a conectar con la ciencia dura, es el cuándo.
El timing. El timing. Insiste en la mañana y en la noche. Y esto nos lleva directo al estado hipnagógico, ¿cierto? Ese umbral entre que estás despierto y dormido que usaban genios como Edison o Dalí. Totalmente. El estado hipnagógico es una ventana de oportunidad neurológica. Justo al despertar o al dormirnos, la actividad de la corteza prefrontal, que es donde vive nuestro crítico interno, El que nos dice, eso no se puede. ese mero. Esa voz racional disminuye muchísimo. Somos más sugestionables, más creativos y las ideas nuevas pueden entrar al subconsciente sin esa barrera del escepticismo. El método 369 aprovecha eso de forma muy inteligente. No es magia, es neurotiming. Estás escuchando OOTO, con investigación del autor Paul Bulow. Muy bien, entonces ya tenemos el sistema de guía, ¿no? Una intención clara, cargada de emoción. Ahora, pues necesitamos el motor. El motor exacto. Hablemos de la otra mitad, el estado de flujo. La mayoría hemos oído de él por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Claro, el famoso estar en la zona. Y lo que me fascina de las fuentes no es tanto la descripción de la sensación que muchos hemos vivido, sino el análisis de las condiciones para provocarlo. Que no es algo que llega por arte de magia. No, para nada. Se puede cultivar. Y las fuentes destacan 3 elementos clave. El primero, tener metas claras. Si no sabes a dónde vas, la mente se dispersa. El segundo, y este es importantísimo, es recibir retroalimentación inmediata. Necesitas saber si lo que haces funciona en el momento. Como un músico, ¿no? Que sabe al instante si tocó la nota correcta. Exacto. O un cirujano que ve el resultado de cada movimiento. Ese feedback constante te mantiene anclado en el presente, te permite ajustar sobre la marcha sin distraerte. Y el tercero, que parece ser como la regla de oro, es el equilibrio entre el desafío y tu habilidad. Justo. La tarea tiene que ser lo suficientemente difícil para que te exija toda tu atención. Pero no tanto como para que te frustres y lo dejes. Ni tan fácil como para que te aburras. El flujo vive justo en esa frontera, en ese punto exacto. De hecho, algunas investigaciones sugieren que el punto ideal es un desafío que supera como en un 4% tu habilidad actual. Es un margen súper pequeño. Es la razón por la que un videojuego bien diseñado es tan adictivo, ¿no? Totalmente. No te pone contra el jefe final en el primer nivel. Claro, te va dando retos un poquito más difíciles cada vez. Lo suficiente para mantenerte enfocado, pero sintiendo que la victoria es posible. Esa es la zona que hay que buscar. Y cuando lo logras, vaya, los beneficios son espectaculares. Una de las fuentes cita un estudio que dice que la productividad puede aumentar hasta en un 500%. Es una cifra que suena a ciencia ficción. Sí, pero refleja esa sensación de que en una hora de flujo haces lo que te tomaría un día normal. Se acelera el aprendizaje, la creatividad. Es impresionante. Y neurológicamente, lo que pasa en el cerebro es fascinante. La corteza prefrontal de la que hablábamos se calma. Se le llama hipofrontalidad transitoria. O sea que nuestro crítico interior, el que se preocupa por el pasado, el futuro, lo que piensan los demás, se apaga. Se toma un descanso. Y eso libera muchísima energía mental que se va directo a la tarea. Y no solo eso, el cerebro se inunda de un cóctel de neuroquímicos increíble. ¿Cómo cuáles? Dopamina para el enfoque, norepinefrina para mantenerte alerta, endorfinas que generan placer, anandamida, que le dicen la molécula de la dicha, que fomenta la creatividad. O sea, tu cerebro se autodopa para rendir al máximo. Híjole, qué increíble. Entonces, aquí viene la pregunta central. Ya vimos las dos partes por separado. Ahora, ¿cómo es que estar en la zona con el método 369 y el estado de flujo puede afectar nuestra salud mental y física de forma concreta? Aquí es donde la síntesis se vuelve de verdad poderosa. Yo lo veo como una relación entre un arquitecto y un constructor de élite. El método 369 es el arquitecto. Diseña los planos con una precisión increíble, define el qué queremos y, con la emoción, nos da el por qué es tan importante. Cumple a la perfección con el primer requisito del flujo, tener una meta clara y que te mueva. Me encanta esa analogía. Entonces, el estado de flujo sería el equipo de construcción que ejecuta esos planos con una eficiencia, pues, sobrehumana. Es el cómo. Justo. Si la intención que creaste con el 369 es fuerte y clara, entrar en flujo es más fácil. Ya no gastas energía en decidir qué hacer o si vale la pena. La motivación ya está ahí, encendida.
Exacto. Simplemente te pones a trabajar y si el desafío está bien calibrado, ¡pum!, el flujo se activa casi como consecuencia. Y esta los lleva a la pregunta sobre la salud. ¿Puede esta combinación mejorar nuestra salud mental y al mismo tiempo apoyar un rendimiento físico óptimo? La respuesta que sugieren las fuentes es un sí rotundo. El estado de flujo, por sí mismo, está ligado a mayores niveles de felicidad, de propósito, de satisfacción con la vida. Es de las experiencias más gratificantes que podemos tener, ¿no? Sin duda. Y por otro lado, el método 369, al darte claridad y un sentido de dirección, ataca la raíz de mucha ansiedad, que es la incertidumbre. Ah, claro. Juntos crean un ciclo virtuoso. La intención te lleva al flujo, la experiencia de flujo te da satisfacción y energía, y eso refuerza tu creencia en la intención inicial. Estás escuchando Otto Otto, con investigación del autor Paul Bulow. Ahora, hay una advertencia muy importante en el material que revisamos. Una trampa en la que es muy fácil caer. ¿Cuál es? Obsesionarse con el resultado. Con el método 369, estar buscando señales de que ya está funcionando, todo el tiempo. Eso puede generar una ansiedad enorme. Y la ansiedad es veneno puro para el flujo. Es como querer dormirte pensando obsesivamente en que te tienes que dormir. Nunca funciona. Es la paradoja del control. La clave parece ser usar el método para fijar la intención con toda la fuerza del mundo y después soltar. Desapegarse del resultado. Sí, confiar en que ya programaste el destino en el GPS y ahora tu única tarea es conducir lo mejor posible, que es, pues, entrar en flujo. Es una sinergia delicada. Uno establece el rumbo del barco y el otro se encarga de navegarlo con maestría, disfrutando el viaje sin ver el mapa cada 5 segundos. Me gusta. Exacto. Y esta sinergia no se queda solo en lo mental. Pensemos en el estrés crónico, que es un disparador de problemas de salud graves como la hipertensión. ¿Cierto? El estado de flujo es, por definición, un estado de bajo estrés. Al usar el método 369 para dar propósito y reducir la ansiedad, y el flujo para ejecutar con enfoque, estamos creando un sistema neurológico que combate el estrés activamente. Es un mecanismo directo, no es una idea abstracta. Se reduce el cortisol, la hormona del estrés, y aumentan los neuroquímicos del bienestar. Es como un entrenamiento para el sistema nervioso. Por eso, comprender cómo funciona estar en la zona con el método 369 y el estado de flujo, y combinarlo con decisiones saludables diarias, en la dieta, en los comportamientos, es crítico para la salud física y mental. Y podría ser un pilar en la recuperación de condiciones como la hipertensión. Totalmente. Estas prácticas alinean nuestros cuerpos a un entorno saludable para el éxito, tanto mental como físico. Es que lo que sugieren el método 369 y el flujo es que la salud de nuestro cuerpo está conectada a todo. A todo nuestro ecosistema personal, sí. La dieta, las acciones, la nutrición, el sol, el aire fresco, la energía personal y, sobre todo, la claridad que viene de alinear lo que piensas, dices y haces. Al final, estar en la zona con el método 369 y el estado de flujo se puede vincular a un cuerpo sano en general. Sí, porque nos recuerda que el bienestar es integral. No puedes separar la mente del cuerpo. Un estado mental de propósito y enfoque promueve un estado fisiológico de equilibrio. Entonces, para recapitular de una forma más visual, el método 369 no es solo un ritual. No, es una herramienta de alta precisión para calibrar el GPS de nuestra vida, definiendo un destino con una claridad y una carga emocional que lo hacen casi magnético. Y el estado de flujo es ese vehículo de alto rendimiento, científicamente comprobado, que nos permite recorrer el camino. Es donde la acción se vuelve fluida, sin esfuerzo, libre de nuestro crítico interior y muy gratificante. La verdadera alquimia ocurre cuando el combustible de la intención del 369 alimenta el motor del flujo. Entonces, parece que el método 369 pone el destino en el GPS. Y el estado de flujo es encontrar todos los semáforos en verde en el camino para llegar ahí. Exacto. Oye, y las fuentes que revisamos insisten en que mentes como Edison, Tesla, Salvador Dalí usaban conscientemente estos estados mentales al borde del sueño. El estado hipnagógico no era un accidente para ellos, era una técnica. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. ¿Cuál sería? En esta cultura de la productividad, del hacer constante, siempre buscamos soluciones afuera, en la acción, en la tecnología. Sí, todo el tiempo. Pero,
¿Y si el próximo gran avance, no solo personal, sino quizá colectivo, no se encuentra en un laboratorio o en una nueva aplicación, ¿Sino dónde? sino en ese espacio silencioso, fértil, que cultivamos en nuestra propia mente, justo en ese momento antes de quedarnos dormidos? Y si la clave no es hacer más, sino intencionar mejor.